Hola, hola, hermosa familia en Cristo. Dios derrame bendiciones sobre sus vidas grande y poderosamente. Me da mucho gusto saludarlos, poder compartir en esta mañana, en esta madrugada, poderles compartir de la palabra de Jesucristo. Le damos gracias a Él primeramente, ¿verdad? Que Él sea hoy hablando a mi vida y a tu vida en esta hermosa madrugada. Le damos gracias a Él y sé que Él es el que está aquí conmigo, sé que Él es mi compañero, mi amigo, el Espíritu Santo, mi Cristo vivo. Sé que Él está aquí y sé que Él va a dirigir mis labios y va a hacer que yo honre su palabra conforme Él quiere hablar hoy en esta madrugada. Sé que el Espíritu Santo va a poner las palabras que tú necesitas escuchar, que tú necesitas oír. Él me las va a poner en mis labios para poder que esa palabra llegue con poder, con autoridad y con toda su presencia de mi Dios. En esta mañana, Él es el que está a mi lado, dirigiéndome en esta palabra. Y me gustaría compartirles en Génesis, en Génesis, capítulo 3, de 1 en adelante. Ahí vamos a meditar un rato en su palabra, en lo que Dios nos quiere decir en esta hermosa madrugada tan preciosa, tan gloriosa, que sé que Él es el que está aquí conmigo. Bueno, y vamos a ver en Génesis capítulo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Qué palabra tan más hermosa que hoy Dios nos da aquí. Y el tema es, no te escondas de su presencia habiendo pecado. No nos escondamos de su presencia cuando nosotros pecamos. Cuando tú pecas, cuando tú cometiste un adulterio, cuando tú hayas pecado, cuando tú hayas fallado, no te escondas de la presencia. No huigas de su presencia de Él. No te escondas, porque esto fue lo que hizo Adán.
Ese es el tema que vamos a tratar hoy. No te escondas de su presencia habiendo pecado. Un tema muy interesante. Y dice aquí, dice que de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la más astuta era la serpiente, era la más astuta. Y Satanás, fíjense cómo Satanás se introdujo en la serpiente, usando a la serpiente, la más astuta, para ir a Eva y engañar a Eva. Y como era la más astuta, fue y le dijo, fíjate, cómo Satanás usó a la serpiente y la serpiente fue y le dijo a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, aquí él estaba diciendo, Dios les dijo que no comieran del árbol, del huerto. Y aquí la mujer, fíjate, Satanás le decía y la mujer le respondía. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjate, aquí ella sacando lo que Dios les había dicho. Aquí la mujer sacó, le dijo a Satanás lo que Dios le había dicho. ¿Y qué es lo que le había dicho? ¿Qué es lo que el Señor le había dicho a Adán y a Eva? Era que no comieran del árbol que estaba en medio, que podían comer de todos los frutos, menos del que estaba en medio. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ir paso a paso. Dice que aquí la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Ella le dijo, podemos comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero hay uno que Dios les había dicho a Adán y a Eva que no comiesen. Y aquí le dice la serpiente, que es Satanás, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate, aquí la mujer le vuelve a decir a la serpiente, que es Satanás, le dice lo que Dios les había dicho. Porque Dios le había dicho que si ellos comían de ese fruto, si ellos tocaban ese árbol, iban a morir. Pero como la serpiente era astuta, le fue sacando entre plática y plática, Satanás la envolvió, la sedujo. ¿Y qué es lo que pasó? Que Eva iba cayendo paso a paso. Iba cayendo en las redes del enemigo. Y le dice, fíjate, qué hermosa palabra, muy interesante, hermanos. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjate cómo Satanás la va envolviendo. Dios le había dicho a Eva y a Adán, no lo coman y no lo toquen. Y fíjate lo que Satanás le dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Satanás, que estaba utilizando a la serpiente, fíjate, queriendo poner que Dios era un mentiroso, poniendo que Dios le había engañado a Adán y a Eva, pero no es así, no era así. Fíjate cómo le dijo, no, la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. No es cierto lo que Dios le dijo, que iban a morir, no es cierto. Como que poniendo a nuestro Dios que es un mentiroso, pero no, nuestro Dios no miente porque no es hijo de hombre para que mienta. Él no, Satanás es mentiroso desde el principio, padre de mentira. Y fíjate, amados hermanos, dice, sino que
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, diciéndole que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? ¿Cómo es que Satanás te va envolviendo y te va seduciendo? Y te va envolviendo poco a poco hasta hacerte creer que el pecado no es malo, que el pecado no trae consecuencias, que si tú pecas, que si tú fallas, que si tú le fallas a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, no pasa nada. Pero pasa mucho, porque cada pecado trae consecuencias. Y dice que le dijo, dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Cómo Satanás le decía a Eva, será abierto tus ojos? Vas a conocer el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Fíjate cómo la enredó Satanás y cómo cayó Eva. Ustedes dirán, pero eso fue Eva, eso fue Adán, no, hermanos. Satanás la sedujo entre plática y plática. Si nosotros meditamos esta palabra, Satanás le preguntaba y Eva respondía. Fíjate cómo es Satanás. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno, era agradable a sus ojos. Así somos nosotros frente al pecado. A veces nosotros decimos que el pecado es delicioso, es agradable, no tiene nada de malo. Si yo engaño a mi esposo, si yo engaño a mi esposa, ay, no tiene nada de malo, nadie me ve. Pero Dios sí te está viendo. Dios sí te está observando. Porque Dios, amado hermano, no es que en ese instante no pudiera haber impedido que Adán y Eva no pecaran. No, pero Él quería, amado hermano, que ellos dijeran no. Pero Satanás usó a la serpiente que era más astuta. Y Eva cayó. Así Satanás nos pone el pecado que nuestros ojos ven agradable, que nuestros ojos ven codiciable, que pensamos que si nosotros fallamos, no pasa nada. No, sí pasa mucho. Que por eso Adán y Eva murieron espiritualmente, cual Dios no quería que ellos conocieran la muerte. Dios nunca quería que conocieran la muerte, que conocieran el pecado, la maldad. Pero como Satanás quería destruir desde un principio la creación de Dios, porque siempre Satanás quería ser como nuestro Señor Jesucristo, y Satanás imita a todo. Satanás imita todo de nuestro Señor Jesucristo, pero se le olvida que jamás va a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y a los 3 días resucitó por ti y por mí, para que tengamos salvación. Sí, Adán y Eva pecaron, fallaron, pero Jehová mandó a su único Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvación de toda la humanidad. Y dice que la mujer vio que era agradable ante sus ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo tú crees que pecando tú vas a alcanzar la sabiduría?
Eso es mentira. Fíjense cómo Satanás envolvió su mente. Cuando tú pecas, tú no vas a alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que Satanás le puso que pensara y pensara de esa mentalidad? Entonces dice que dijo, y tomó de su fruto y comió y le dio a su marido, el cual comió con ella. Cuando tú pecas y tú fallas, tú también quieres que otras personas hagan lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque ya estás cegado. Porque el pecado te ha cegado. Porque el pecado no te deja ver que estás mal. Y tú lo que haces es aconsejar. Tú lo que haces es aconsejar a otras personas o llevarte a otras personas al mundo o a fallar o a pecar. Y te llevas, amado hermano, así como Eva se llevó a su esposo para que comiera del fruto y ambos pecaron. Así es Satanás. Satanás a veces usa tu vida para poder hacer caer a otras personas, para que fallen. Y aquí, aunque tú conozcas del Evangelio, o quizás no conozcas del Evangelio, si tú no conoces, tú estás cegado. Si tú no conoces el Evangelio, tú estás cegado. Y el pecado, la maldad te seduce. Y tú comes y comes y comes ese fruto que es el pecado. Porque así lo dice, que vio que era agradable ese fruto y lo comió. Y tú estás comiendo sabroso, delicioso, disfrutando el pecado. Igualmente van para los que conocemos del Evangelio, conocemos de la palabra. Igualmente va para nosotros, porque nosotros también conocemos de la palabra. Y hay más responsabilidad cuando tú y yo conocemos del Evangelio y pecamos liberalmente. Dicen en Efesios 10:26, búsquenlo en su casita, Efesios 10:26. Dice que si pecáremos voluntariamente ya no hay otro sacrificio. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiere decir que tú estás pecando ya voluntariamente, ya teniendo el conocimiento de su palabra. Vemos cómo Satanás usó a la serpiente, a la más astuta, cómo la fue envolviendo hasta que Eva cayó en el pecado. Y Eva se llevó a Adán también a pecar y fallaron los dos. Y dice aquí la sagrada palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate, dice que entonces fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Y vieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Dios no quería que ellos conocieran la muerte espiritual. Dios no quería que ellos murieran, que conocieran la muerte, que conocieran la maldad. Pero Satanás se metió al Edén para seducir a Eva, usando la serpiente. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando Adán y Eva pecaron, fallaron, conocieron lo bueno y lo malo. Conocieron que estaban desnudos. Dijeron, estamos desnudos. Y empezaron a coser hojas para taparse. ¿Por qué? Porque sus ojos habían sido abiertos. Iban a conocer la maldad también. También iban a morir. Tanto cuando uno peca,
cuando uno comete pecado, muere espiritualmente y muere físicamente. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, pues mueres espiritualmente y mueres físicamente si tú no te arrepientes. Pero si tú te arrepientes, si tú cometiste un pecado grave, un pecado que marcó tu vida, que quizás por ese pecado todos te despreciaron, pero Dios no te desprecia si tú te arrepientes verdaderamente. Que sean frutos dignos de arrepentimiento, como dicen Hechos. Si tú te arrepientes y jamás vuelves a hacerlo, Dios te perdona porque Él es fiel y justo para perdonar. Y dice aquí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hablaba del tema, ¿verdad? No te escondas de su presencia habiendo pecado. Aquí es donde quiero llegar. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Fíjate, cuando tú pecas, cuando tú eres una mujer, un varón, un hijo de Dios, y tú fallas, y tú eres una mujer de oración, tú eres una mujer, un varón, un joven, una señorita de oración, y tú pecas, tú te quieres, nos queremos esconder de la presencia de Dios. Nos queremos esconder habiendo pecado. Y a mí me llama la atención estas palabras, porque fíjense lo que dice. Se los voy a volver a leer porque está tremenda esta palabra. Dice, y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba entre el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que ellos se escondieron de la presencia. Cuando ellos pecaron, lo que hicieron ellos fue esconderse, fue ocultarse para que Dios no lo viera. Fue ocultarse de su presencia. Cuando uno peca, uno quiere esconderse de la presencia de Dios. Uno no quiere ni voltear a ver el cielo. Uno quiere esconderse. Pero ¿de dónde te vas a esconder si Dios nos ve? Pero vemos desde un principio cómo Satanás cómo la fue seduciendo, cómo la atrajo, cómo en un rato, hermano, la cegó y pecaron. Así Satanás muchas veces nos seduce, nos engatusa, nos distrae. ¿En qué? En muchas áreas que el mundo ofrece y cae. Dice que Dios se paseaba y ellos se escondieron de la presencia de Dios. No nos escondamos. Cuando tú peques, cuando tú falles, cuando fallemos. Que también muchos dicen, es que yo jamás voy a caer. Decía el apóstol Pablo, si te crees firme, fíjate que no caigas. Mantente en el caminar de Dios. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjate. No es que Dios no supiera dónde estaba, porque Dios es un Dios que lo conoce y ve todo. No es que Dios no supiera, es que Dios quería que solito
él saliera. No es que Dios no supiera nada, hermano, porque Dios es un Dios que conoce todo. Pero Jehová lo llamó, le dijo, ¿dónde estás? Aquí le está haciendo una pregunta al Señor. ¿Dónde estás? Lo que Dios quería era que Él le respondiera. Que Él afrentara lo que había hecho. Que Adán le diera la cara a Jehová. Porque ahí le hace una pregunta, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera, porque Dios es un Dios que lo sabe. Fíjense. Y dice, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate. Aquí Adán le responde. Aquí Adán sale y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo es cuando no tienes la protección de Dios y tienes miedo? Y por más que te escondas, Dios te ve. Y así como Adán tuvo miedo, porque Adán tuvo miedo, aquí lo habla la palabra. Adán tuvo miedo. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque no era cualquier hombre que le estaba hablando, era Jehová. Jehová Dios, el que le estaba hablando en ese momento. Y él tuvo miedo. Como, vuelvo a repetirte, cuando tú pecas y te quieres esconder y no quieres darle la cara a Dios y no quieres reconocer delante de Dios que tú fallaste, que tú pecaste. Pero Dios no le estaba hablando para juzgarlo, No, Dios le estaba hablando para que él reconociera lo que había hecho. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí Jehová le hace otra pregunta. ¿Quién te enseñó? Dice, que estabas desnudo. Aclaro, no es que Dios no supiera, porque Él es un Dios que todo lo sabe, pero Él quería que de sus labios salieran, que de sus labios Él hablara y dijera lo que había hecho. Porque Dios le preguntaba, pero Él quería que Adán le respondiera. Porque Dios, Él es un Dios que todo lo sabe, vuelvo a decir. Pero Él quería que Adán le dijera. Así Dios quiere que nosotros le digamos a Él, que tengamos el valor, que tengamos, voy a decir, la cara para enfrentar y decir, Señor, ciertamente te he fallado, ciertamente hice esto, esto y esto, ciertamente, Señor, he pecado. Que de tus labios salgan, que tú reconozcas que has fallado. Y dice aquí, y el hombre respondió, a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente la había engañado. La serpiente la había seducido para que ellos cayeran. Quizás tú has caído
Quizás has pecado, has fallado, aún conociendo de la palabra, aún conociendo del Evangelio de Dios, aún teniendo el conocimiento pleno en Dios. Quizás has fallado, has cometido error. Quizás engañaste a tu esposa, a tu esposo. Quizás te mensajeas oculta con otra persona que no es tu esposa, tu esposo. Quizás, joven, estás teniendo relaciones con alguien que aún no es tu esposo. Eso es pecado. Yo quiero decirte en esta hermosa madrugada que no te escondas de la presencia de Dios. Reconoce delante de su presencia que has fallado. Como Jehová le decía a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo? Porque no es que no supiera, es que él quería que Adán le dijera lo que habían hecho. Dios quiere escuchar de tus labios que tú reconozcas que has fallado. Vemos cómo en estos tiempos Satanás aquí usó una serpiente. Y vemos hoy en día cómo Satanás usa hoy a la juventud para destruirla. Vemos cómo Satanás hoy mete celulares a los niños. Vemos cómo Satanás hoy utiliza las redes para subir muchas cosas que hoy se ven en las redes sociales. Y no son cosas que edifican, son cosas que destruyen. Hoy en día Satanás busca las herramientas para destruir, para que tú peques, para que tú falles, para que tú cometas un error. Y mira que cuando uno falla, cuando uno comete un error, cuando uno peca, tú a veces no te quieres ni levantar de ahí. ¿Por qué? Porque Satanás quiere avergonzarte. Cuando uno cae, lo primero que hace es dejar de ir a su iglesia, es dejar de ir a su congregación, es dejar de ir a escuchar la palabra que te va a ayudar. Ya no vas. Lo primero que tú haces es retirarte de la iglesia, irte, porque lo primero que tú piensas, me van a juzgar, me van a señalar, ¿qué van a decir de mí? Van a hablar de mí. No voy a ir porque me van a ver raro. Y no vas. Ese es Satanás usando sus instrumentos para que tú no vayas y tú pienses todo eso. Pero yo sé de un Dios que perdona, que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para que desechemos todo pecado, toda maldad. El pecado es agradable. El pecado tú lo ves agradable. El pecado, como dijo Eva, lo veo agradable ante mis ojos, codiciable. Y el pecado es así.
codiciable. El pecado es algo que te seduce, pero es muerte espiritual. En Romanos 8:6 dice su palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El que tú te ocupes del espíritu es vida y paz, pero si tú te ocupas de la carne es muerte. En estos tiempos es tiempo que nosotros afirmemos nuestros pasos. Es tiempo de que desechemos toda seducción que el enemigo ponga en tu camino, en tu vida. Es tiempo de que deseches todo eso. Y por más codiciable que estés, decir no al pecado. Mujer, varón, joven, señorita que me estás viendo. Amada familia en Cristo. No te escondas de la presencia de Dios. No ocultes tus faltas. No ocultes tus pecados, porque Dios los conoce. Y Dios sabe lo que tú has hecho, lo que tú has cometido, la falta que hiciste, el pecado que cometiste, Él lo sabe. Sé humilde y reconócelo. Ve a su presencia y reconcíliate con Él. Y dile: Señor, te he fallado, he pecado. Teniendo tu conocimiento te fallé, sabiendo tu palabra te fallé, sabiendo, Señor, tus sagradas escrituras te he fallado. Pero Dios te da una oportunidad. Dios te da que te reconcilies con Él. Dios quiere que vuelvas a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un precio por ti. Él pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por tu salvación. Reconcíliate con Él, busca su presencia. Reconoce con humildad, con sinceridad que has fallado, que has pecado. Y Él te va a perdonar. Quizás tú dirás: es que Dios no me va a perdonar, Dios, de lo que hice, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a escuchar, Dios esto, no. Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo tú te acercas a Él. Es tiempo de que tú reconozcas en su presencia que has fallado, que has cometido un pecado, una falta. Dios te ama. Dios no es como la sociedad que te juzga, que te critica, que te señala. Porque muchas veces, quizás tú que has conocido de Dios, del Evangelio, quizás caíste, pecaste. Y muchos dicen: para ser como ese hipócrita, para ser como el hipócrita que cayó, para ser como él, que mira cómo anda, mira cómo cayó, porque es lo primero que Satanás hace. Y la gente empieza a señalar, a criticar, a decir: no, yo no quiero ser como ese hipócrita, mejor estoy bien en mi casa.
No hagas caso a la voz de Satanás y escucha la voz de Dios. Escucha la voz como aquí en Génesis lo estábamos viendo. Cuando dice que Adán escuchó la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y reconoce tu falta. No nos separemos de Dios. Busquemos fielmente a Dios. Si tú has conocido a alguien que quizás falló en tu iglesia, en tu congregación, y quizás todos lo hacen a un lado, tú no seas así. Si Dios, siendo Dios, tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos de ayudarnos unos a otros. Ojo, no agarrando a Dios como juego, porque Dios no es un juego. Porque a Dios no se le agarra como un juego de que hay gente que dice, si tú pecas, Dios te perdona. Oye, 5 veces has pecado y las 5 veces han sido adulterio. Y mucha gente dice, no, es que Dios te perdona y lo agarras como juego. Dios no es un juego, déjame decirte. Dios no es un juego, Dios es un Dios que nos ama. Pero fíjate, ¿qué historia quieres tú para tu vida? Imagínate que mueras y mueras en el pecado sin tú poder decir, Señor, perdóname. Y tú mueras, qué terrible va a ser. Por eso, hoy te invito a que juntos sigamos esta carrera, viendo el blanco perfecto que es Jesucristo. Hoy en día, ¿sabes cuántos hermanos de nosotros se han apartado de su iglesia, de su congregación? ¿Sabes cuántas almas se han ido de las iglesias por un pecado que cometieron y que les dio vergüenza, les dio pena el que dirán, y nunca más, jamás los volviste a ver en tu congregación? ¿Sabes por qué? Porque Satanás les ciega su mente y les ciega sus ojos y escuchan nada más la voz de Satanás y no la voz de Dios. Y jamás vuelves a ver a aquel hermano que era tan servicial, aquella hermana que era tan comprometida con Dios. ¿Por qué? Porque fallaron. Pero yo te dejo con este consejo. Cuando tú veas a alguien que ha fallado, háblale con la palabra. Predícale la palabra y dile, no te alejes, apóyalo. Apóyalo a que no deje la palabra. Dile, la palabra de Dios nos habla de que Él perdona, pero que lo hagamos de corazón y no lo volvamos a hacer de nuevo. Porque vuelvo a repetir, Dios no es un juego. No dejes que quizás no somos de sangre, pero sí somos de sangre en Cristo Jesús. Es un solo Padre el que nos dio la vida a todos. En vez de estar peleando, criticando y murmurando, hay que ayudar a nuestros hermanos. Hay que darles la mano en Cristo Jesús. Porque su venida de Dios está muy pronta. Él viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene, pueblo de Dios. Él viene, Cristo viene. Y viene como ladrón a buscar a su amada esposa. Y no es que sea un ladrón
Él viene a llevarse lo que a Él le pertenece, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Anima, levanta, construye, construyamos juntos el evangelio que Dios quiere en estos tiempos. Construyamos juntos, amada familia en Cristo Jesús, hacer el cambio con Dios, con su presencia, que Él nos ayude. Ya no basta de que nosotros mismos le tiramos a nuestros propios hermanos. Basta de que nosotros mismos, mujer, varón, hermana, hermano, basta que nosotros mismos nos tiremos unos a otros. Que aquel no me gustó su prédica, que es hijo del diablo, hija del diablo, que tirándole a los predicadores, tirándole a aquellos que llevan la palabra. No te contamines con eso, no nos contaminemos. Al contrario, si vemos un error de alguien, con palabra, dice la Sagrada Escritura, tú que eres espiritual, ayúdalo. No dice acábalo, tíralo, dale con todo. No dice así. Sino, si tú estás más espiritual que otro, apóyalo, anímalo, restáuralo, levántalo, apóyalo. Basta de que unos a otros nos tiremos. Si todos compartimos el mismo evangelio, todos compartimos a un solo Dios, todos tenemos el mismo Padre que nos ama, que nos cuida. Todos, amada familia en Cristo, quizás otros ciertamente saben más, pero no porque sepan más, tú quieras hacer de menos el cuerpo de Cristo. Porque al tú criticar, al tú hacer menos a otros, estás haciendo menos al cuerpo de Cristo. Porque a mí su palabra me habla que todos somos el cuerpo de Cristo. Familia hermosa en Cristo, juntos honremos, exaltemos esta palabra. No le añadas ni le quites, porque de todo Dios nos va a juzgar. Conforme tú la hables, conforme tú prediques, predica conforme al Espíritu. No prediques base a tus emociones, pídele siempre la dirección al Espíritu Santo. Porque estos tiempos son tiempos peligrosos, el cual se levantan mucho usando el nombre de Dios para corromper este evangelio que es de verdad. Muchos se están levantando porque la Biblia así lo habla, que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Pero hermanos, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y por amor a Dios y por amor a su palabra, seamos sinceros, humildes. Seamos aquellos que lleven la palabra de verdad. Palabra de lo alto, palabra de la presencia de Dios.
porque esta palabra es viva y eficaz. No te escondas de su presencia habiendo pecado. No te escondas. Reconoce en qué área estás mal. Y humíllate. Clámale a voz de cuello. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Me reconcilio contigo. Bueno, hermanos, le doy gracias a mi Dios por esta madrugada y poderles haber compartido de la palabra de mi Cristo, de mi amado Jesucristo y el Espíritu Santo que estuvieron aquí conmigo y están conmigo, por guiar mis labios para poderles compartir esta palabra. Pues Dios es el que nos ayuda y nos enseña, hermanos. No te preocupes si tú no sepas tanto de la Biblia o sepas tanto, quizás puedes saber mucho más que yo. Pero hay que ser humildes para todos. Él se complace en aquellos que son humildes. Aún tú sepas mucho, aún no sepas tanto, Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar. Fíjense que yo no sabía leer. Yo no sabía leer. Se me dificultaba. Pero yo siempre le pedí al Señor: Señor, ayúdame a saber leer, ayúdame a poder compartir tu palabra. Yo no estudié más que estudié a segundo de primaria y pues se me dificultaba leer. Y yo le decía: Señor, ayúdame, yo quiero aprender de ti. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, hermosa familia en Cristo. Quizás no te conozco, pero en este video nos estamos conociendo. Y yo le decía: Señor, yo quiero aprender, tengo hambre de aprender de ti. Y gracias a Él, familia, mujer, varón, hermano, todos somos hermanos. Te conozca o yo no te conozca, somos de un solo Padre. Somos de un solo Dios. Y le doy gracias a Él porque me va enseñando y me va permitiendo, llevando su palabra. Y aquí andamos, a la voluntad de Él y a la gracia de Él. Aquí estamos aprendiendo. Yo les digo, sí se puede en Dios. Hay jóvenes, hay adultos, hay señoritas, hay muchas personas que han estudiado mucho y tienen una carrera y saben leer, saben respetar gomas, saben respetar todo. ¿Por qué no darle ese talento a Dios? ¿Por qué no darle tu conocimiento? ¿Por qué no darle tu sabiduría? Ese conocimiento que tú tienes, esa facilidad de poder explicarte, de poder hablar, de poder leer, respetar gomas, respetar. ¿Por qué no darle eso a Dios? Él se merece eso y mucho. Yo no sabía nada de eso, no sabía respetar goma, no sabía respetar nada, estaba yo en cero, familia, estaba yo en cero. Pero Él me ayudó y me sigue ayudando. Y yo sé que Él es el que nos va a llevar a hacer grandes cosas. Bueno, me dio mucho gusto poderles compartir esta palabra y un poquito de mi vida. Y así les invito
que comenten si quieren darme un consejo, si quieren darme una palabra o si quieren comentar algo, comenten. Y pues todos estamos aprendiendo, todos, aún sepamos, hay que seguir aprendiendo. Nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Nunca vamos a terminar de aprender, siempre y cuando estemos en el caminar de Dios. Y pues yo estoy dispuesta a escuchar sus comentarios, un consejo. Yo estoy dispuesta a escuchar y me gusta escuchar. Y bueno, espero y les guste este video y sea de su agrado. Yo sé que Dios tocó muchos corazones en esta hermosa palabra que Dios nos daba. Sé que Dios tocó y va a tocar muchos corazones a donde llegue este video. Bueno, y yo les invito que si les gustó, pues ahí suscríbanse y comenten. Comenten y yo estoy aquí para escuchar consejos. Y pues aquí vamos aprendiendo. Le damos gloria y honra a nuestro Dios y vamos a hacer una pequeña oración para dar por terminada esta enseñanza. Padre amoroso Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos compartir tu palabra en esta hermosa madrugada a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú tocaste los corazones de todos, Señor. Sé, Dios mío, que donde llegue este video, Padre, por estos medios, tú vas a hacer algo tremendo en sus vidas. Señor, bendice sus vidas, guarda sus vidas, Dios mío. Rompe toda cadena de pecado, de maldición generacionales sobre su vida, sobre su familia. Señor, yo te suplico, Padre, que seas tú obrando en sus vidas, Dios mío. Yo, Padre, declaro en tu nombre, Señor, que eres tú, Señor, el que está con cada uno que escuchan este mensaje, Señor. Padre, yo sé que tú vas a fortalecer su vida espiritual, Señor. Sé que tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas, Señor. Te doy gloria, te doy honra, Señor, porque a ti hay que darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Y todo te lo hago llegar mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermosa familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y aquí seguimos y vamos para grandes cosas. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios dirija hoy sus pasos. Dios dirija sus pasos, su caminar y su andar en este hermoso día que vamos a emprender. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos seguimos viendo. Muchas bendiciones, amada familia.